tu vida en esta tarde, agradecida al Señor por poder nuevamente reencontrarnos a través de este medio para poder compartir su palabra y que siga siendo de bendición y de fortaleza para cada uno de nosotros, porque necesitamos ser fortalecidos para seguir adelante. Y en esta oportunidad quería compartir una expresión de la palabra conocida, ciertamente, como solemos decir, en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 5. Y dice así la escritura, yo voy a estar leyendo la versión NBI. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Amén a la palabra de Dios. Y hermosa expresión de la Escritura, donde nos enseña el mismo Señor Jesús. Dice: yo soy la vid verdadera. Dice: mi Padre es el labrador, aquel que poda, que limpia y poda las ramas. Nosotros somos esa rama. Si nosotros no estamos adheridos a la vida de Cristo como hijos de Dios, entonces, hermanos, como dice la Escritura, vamos a secarnos. Nuestra vida espiritual comienza a secarse. Si nosotros, como cualquier árbol, podemos verlo en cualquier planta, aquella rama que comienza a estar seca, vemos todo un follaje verde y de repente vemos una rama que no tiene follaje o que su follaje se está marchitando. Cuando nos acercamos a ver, quizás la rama esté ajada, esté cortada y no esté adherida y apenas a través de unos hilos al tronco central. Y así igual sucede con nosotros en cuanto a nuestra vida espiritual. Si nosotros permanecemos en el Señor, siendo Él la vid, dice que nosotros, la Escritura, fuimos llamados a dar frutos y muchos frutos. Y para poder dar frutos, nuestro Padre nos va a limpiar para que demos más frutos todavía. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros no dejamos que nuestro Padre limpie nuestras vidas de todo aquello de lo que nosotros mismos traemos? Muchas veces podemos pensar las adherencias que de continuo en el diario andar, en el diario transitar por esta vida, puedan venir a nuestras vidas. Por eso de continuo vamos a la presencia del Señor para ser limpiados de todas ellas. Pero de lo que el Señor también quiere limpiarnos es de todo aquello que nosotros traemos dentro nuestro. Todo aquello que nos separa del Señor, todo aquello que no nos deja vivir una vida, por así decir, fructífera o una vida plena en Cristo. Nosotros, si bien uno dice: sí, yo soy hijo de Dios, y por tan solo el hecho de ser cristiano, y ojo que esto no es una invención, lo he escuchado muchas veces y me lo ha dicho mucha gente. Suelen decir: ¿y cómo estás, hermano? Muchos siempre están, la respuesta, y ojo que no es a modo de crítica, sino que la respuesta, presta atención a las respuestas. Muchos dicen: no, acá estoy en la lucha, y siempre cada que la encuentran, en la lucha y en la lucha. Si hay luchas en nuestras vidas, también, hermanos, tienen que haber victorias. Jesucristo ganó la victoria por nosotros, para que nosotros también podamos ser victoriosos, no en nosotros, sino en Él. Entonces, si vamos un poquitito más al fondo de esto, está bien, sí, estamos en la lucha, nuestra fe vamos a estar en pruebas, en lucha, nuestra fe tiene que ser probada para poder seguir adelante, pero para poder seguir avanzando necesitamos sortear los obstáculos, necesitamos sortear esas pruebas, esas luchas, esas batallas que se van presentando frente a nosotros para poder avanzar y seguir hacia la meta. Predicaba el pastor días atrás, el día domingo, justamente de la buena batalla de la fe. Y estamos en guerra constante. Tenemos que seguir adelante. Lamentablemente seguimos con esta pandemia y clamando como pueblo de Dios. Tenemos que clamar a Dios que tenga misericordia para que esto pueda ser levantado de una vez y por todas. Pero seguimos igual, quizás en unos lugares como en nuestro país, más estricto nuevamente a partir del día miércoles.
Pero que el Señor nos ayude, en estos tiempos. Y Él hace esta comparación. Dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Dice, para llevar fruto, la rama que lleva fruto, el Padre viene y la va a podar y la va a limpiar. Pero también Jesús dice, ustedes ya están limpios por mi palabra. Cuando nosotros venimos a Cristo hemos sido limpiados de todo aquello que nosotros traíamos, de esa vieja naturaleza humana. El Señor nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha purificado con su sangre preciosa, somos nueva criatura. Pero de ahí en adelante nosotros tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que estar de manera constante en su presencia para poder ser limpiados cada día, que ninguna adherencia exterior pueda entrar a nosotros, y aunque todo lo que queda en nuestro interior pueda ser quitado para poder seguir adelante. Porque uno dice, no, si ya soy un hijo de Dios, Cristo me perdonó, hizo una obra. Pero sabe que en el diario andar y en el diario transitar, en el camino del Señor, nos vamos dando cuenta de que nosotros, a través de la palabra, somos confrontados en todo lo que hay dentro nuestro, aquello que nosotros venimos cargando quizás desde la niñez, quizás muchas cosas sin saber que hemos guardado en el bagaje, en el rincón más aislado quizás de nuestros corazones, que nosotros no sabemos que están, pero sí el Señor sabe que está en nuestras vidas, y Él está esperando a que nosotros podamos decirle, Señor, quita esto de mí. ¿Que Dios puede quitarlo? Claro que tiene el poder para hacerlo, pero Él no es irrespetuoso. Él espera que nosotros le digamos, Señor, quita, te entrego esta carga, te entrego esto que está en mí, quítalo, Señor. Porque es nuestra voluntad sometiéndose a la voluntad de Dios. Él no obliga a nadie, nuestro Dios no es un Dios déspota. Nuestro Dios es un Dios de amor. Él nos muestra a través de Jesucristo el camino, a través de su palabra, cómo nosotros tenemos que conducirnos. Y Él nos muestra qué es lo que nos hace daño, y Él espera que nosotros se lo rindamos a Él para que Él lo pueda quitar, nuestro Padre, el buen labrador. Entonces, Él nos va a quitar todo eso que nosotros cargamos para que podamos ser personas fructíferas en su presencia. Él conoce el potencial que ha dado a tu vida y a mi vida, porque Él nos conoce y Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él sabe el potencial que ha depositado en ti y el potencial que ha depositado en mí. Entonces Él sabe qué frutos nosotros somos capaces de dar. Y muchas veces ni tú ni yo sabemos qué tipo de frutos podemos dar. Pero entonces, si nosotros dejamos que Él trabaje en nosotros, por eso justamente le puse a esta reflexión, necesitamos ser podados. El ser podados como una necesidad, como hijos de Dios, como realmente algo primordial, de primera necesidad, algo esencial, la palabra esencial que estamos escuchando en nuestra Argentina últimamente, que solo el personal esencial podrá salir. Bueno, esto es esencial para nuestra vida espiritual. Necesitamos ser podados de todo lo que ha quedado de nuestra vieja naturaleza. Porque cuando comenzamos a caminar y a transitar en el camino del Señor, es como que comenzamos a meternos en la palabra, comenzamos a conocer de Dios, somos confrontados a través de su palabra, entonces comienzan a aflorar esas viejas cosas que nosotros tenemos guardados. Entonces yo me preguntaba, ¿de qué tengo que ser podado? Así me preguntaba yo en medio de esta reflexión, ¿de qué tengo que ser podado? Primeramente tengo que ser podado de mi yo. En mi yo puedo, yo lo voy a hacer con mis fuerzas, yo puedo con mis fuerzas, pero tus fuerzas y las mías se van a agotar. Por más personas fuertes que seamos, nos vamos a cansar y se van a agotar nuestras fuerzas. También tenemos que ser podados, es como yo lo digo, como yo lo hago está bien y lo demás no sirve. O sea, nuestras razones por delante de todo. Que el Señor nos ayude en estos tiempos, porque cuando hacemos las cosas conforme a nuestro yo solamente, nos vamos a equivocar mucho, vamos a sufrir, porque no le estamos dando lugar a que el Señor obre en nuestras vidas. Y si nosotros, dice que para que nuestro Señor permanezca en nosotros, nosotros tenemos que permanecer en Él. Pero si nuestro yo es el que se impone, estamos relegando a Dios de nuestras vidas. Dejamos esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, la dejamos de lado.
hacemos conforme nuestra voluntad. En vez de orar como el Señor que decía, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, en realidad oramos al revés. Señor, que sea mi voluntad y no la tuya. Quizás es irónico, y no lo expresamos con nuestras palabras, pero cuando anteponemos todos nuestros deseos, todo lo que a nosotros nos gusta, sin importarnos si Dios está de acuerdo en su voluntad, entonces estamos haciendo justamente esto. Quizás no lo decimos con nuestros labios, pero le pedimos al Señor que bendiga nuestros proyectos, yo había anotado por acá, nuestros deseos, que Él bendiga nuestros caminos, pero resulta que nuestros caminos muchas veces no están en congruencia con los caminos del Señor, sino que van al paralelo. Y el Señor dice, permanezcan en mí, que yo voy a permanecer en ustedes. Ustedes ya han sido limpios por la palabra, pero necesitamos seguir siendo limpiados, y Él es lo que hace nuestro Padre. El Espíritu Santo comienza cuando somos confrontados por su palabra, comienza a obrar en nosotros y comienza a hacernos descubrir aún las cosas que ni siquiera nosotros teníamos presentes, que estaban guardadas en nuestros corazones. Pueden ser frustraciones aún, enojos, tristezas, cuántas cosas, falta de perdón. Todo eso llega un momento que se convierte como en raíces, está tan enraizado que nosotros no se lo entregamos al Padre para decir, Señor, quita esto de mi vida, sino como que nos enamoramos de todas esas cosas en realidad. Porque la poda, hermanos, duele. Cuando viene alguien que va por más amor que tengan con sus instrumentos, el Señor dice que cuando Él provoque una herida, Él la cerrará, pero esos instrumentos son instrumentos cortantes, entonces duele. Y muchas veces le decimos, sí, Señor, estoy dispuesto, pero cuando el Señor viene con su tijera o con su hachita para cortar aquellas cosas que están tan arraigadas, o con su pala para acabar, para sacar de raíz todo, le decimos, no, Señor, hasta acá, Señor. Y nos volvemos atrás. Hermanos, la poda es un proceso en nuestras vidas también. Por eso necesitamos ser podados. Nosotros queremos ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que tener su pensamiento, pero necesitamos ser podados. Y uno dice que esto es sí para los hijos de Dios, pero aún dentro del pueblo de Dios, hermanos, cuando no estamos decididos o no nos afirmamos en el Señor, estamos con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente no nos van a ir bien las cosas. Nosotros, y Dios quiera que podamos elegir la mejor opción, que es transitar en el camino del Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también lo dice aquí en la Escritura, en el libro de San Juan, separados, en el versículo 5, separados de mí no pueden hacer nada. Ustedes como ramas separadas de mí no pueden dar fruto y no pueden hacer nada. ¿Qué más claro que esto para nuestras vidas? Pero como parece que nos cuesta tanto entender o nos cuesta tanto ceder al Señor el control sobre nuestras vidas, que terminamos sufriendo, terminamos viviendo una vida muchas veces infelices. Y yo no estoy hablando del que no conoce a Cristo, yo estoy hablando de aquellos que somos hijos de Dios. Justamente, los hijos de Dios, dentro del pueblo de Dios. Y llevamos muchas veces vidas infelices, con tristezas, con rencores. Hermanos, aun cuando hoy en día en nuestros hogares estamos participando de la cena del Señor y tomamos la cena del Señor, o mismo cuando estaba en la iglesia, pero ahora digo en estos tiempos por causa de la pandemia, aún tomamos mal la Santa Cena, porque no queremos renunciar a los rencores que tenemos contra nuestro hermano, contra nuestra familia, contra quien me haya hecho daño. Y la falta de perdón, hermanos, dice la Escritura que aún en esto, al tomar la Santa Cena, hay muchos que están enfermos en el cuerpo por causa de tomar mal inclusive la cena del Señor. Porque no estamos dispuestos a renunciar a aquello que el Señor ve que hay en nosotros. Y cuando nosotros descubrimos que está eso en nosotros, no estamos dispuestos a entregárselos al Señor para que Él lo pueda quitar, Él lo pueda podar, arrancar de nuestras vidas. Y como pueblo de Dios necesitamos en este tiempo
más que nunca estar aferrados a nuestro Señor Jesucristo, bien asidos de su mano, porque es muy difícil seguir adelante, sí, pero Él nos guía en cada paso que demos. Entonces, si nuestras vidas están predispuestas a seguir a nuestro Señor, el camino va a ser más sencillo. Muchas veces es tan sencillo el Señor, es tan claro que en Él las cosas son en el, como dice la Escritura, en el sí y en el amén. Pero nosotros con nuestros argumentos, nuestras justificaciones, nuestras cosas, lo que nosotros creemos, lo complicamos. Pero el Señor es sencillo. El Señor, Él nos espera aún con amor. Él espera que nos demos cuenta. Pero que, hermanos, en este proceso de poda podamos entregar todo aquello que traemos, todos esos bagajes, como suelo decir, todo aquello que está en el rincón más guardado de nuestros corazones, para que el Señor pueda obrar. Y leyendo esta palabra recordaba, nosotros tenemos en casa de mis padres, hay una higuera, ya no recuerdo, pero unas 3 décadas esa higuera tiene y quizás más. Al principio era impresionante, porque daba las primeras brevas fueron un tamaño muy grande, era impresionante. Los frutos que dio esa higuera por años y años mi mamá recogía esas latas redondas de dulce, recogía latas y latas. Hacíamos dulce, quien pasaba por acá se llevaba higos, fructífera, totalmente fructífera esa higuera. En abundancia, se caían los higos de la cantidad que daba, los pájaros felices también. Llegó un momento en el cual pasaron los años, quizás el descuido de nuestra parte de no haberla podado, hasta sus hojas eran pequeñas. Esta higuera no tiene un tronco principal, sino que tiene como el tronco principal estaba distribuido en 3 ramas principales en realidad, y de ahí salían las demás. Un par de años atrás, necesitábamos hacer un cercado y tuvimos que cortar esa rama. Yo digo, bueno, total, como estaban todos sus retoños o sus hijitos en derredor, yo dije, bueno, total, vamos a cortar toda esta rama que ya está seca, una de esas 3 bifurcaciones principales que tenía. Vamos a cortar esta rama que ya está seca, y si total ya no da casi higos esta higuera, los higos que daba ya eran pequeños, se terminaban pudriendo en la misma rama, y alguno que otro llegaba a dar, pero también pequeño. Y plantamos en su lugar algunos de sus hijitos, decía yo, de sus retoños. La cuestión es que esa rama principal que estaba tan seca fue cortada casi hasta la base. Y también aprovechamos y sacamos ramas de otros lugares. La cuestión es que fue podada grandemente esa higuera. Al siguiente año comenzó a dar frutos nuevamente. Y es hasta el día de hoy que esta higuera sigue dando frutos. Y recordaba, leyendo esta escritura, recordaba esto, entonces entendí la importancia de la poda. A veces nosotros creemos que ya está, ya no va a dar más frutos, es necesario que sea quitado, ya está. Pero en realidad, cuando quizás, no sé cuántos años uno pueda decir, hay quienes tienen la costumbre de decir, bueno, tengo tantos años de cristiano, pero no importa la cantidad de años, sino muchas veces he escuchado decir la calidad de cristiano que tengamos en esos años. Qué importante es ser un verdadero hijo de Dios en la cantidad de años que lleves dentro del Evangelio. Y resulta que a esta higuera, cuando fue podada casi en esa rama hasta su base, comenzó a dar frutos. Entonces muchas veces nosotros no somos fructíferos y estamos como secos, porque nos faltaban los nutrientes necesarios, nos faltaba ser podados en todas aquellas cosas que impedían aún que nuestro follaje crezca, que el atractivo exterior crezca, y mucho más o mucho menos el dar los frutos. No podíamos dar frutos porque había tantas cosas que se necesitaba renovar las fuerzas, porque esas ramas quizás que se iban en vicio le quitaban las fuerzas, quizás esa falta de nutrientes, quizás la falta de cuidados.
Pero acá la palabra nos dice que nuestro Padre es el labrador y que Él tiene cuidado de nosotros y Él está dispuesto a podar todo aquello que impida nuestro crecimiento. La palabra de Dios es aquella que nos nutre, nos da esos nutrientes necesarios para poder ser vitales, para poder estar reverdecidos, por así decirlo. Y Dios, nuestro Padre, que nos, como yo decía, que nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, sabe cuál es el potencial que ha puesto en tu vida y en mi vida para poder ser fructíferos. Y muchas veces, aunque seamos desechados por otros porque algo en la vida nos ha transcurrido o algo en la vida nos ha pasado, que nos quedamos estancados en un tiempo, en un espacio, y nos quedamos, eso nos ha detenido en nuestro caminar y nos quedamos sin dar frutos. Y para los ojos de muchos quizás ya no sirve. Mirad los años que lleva en el Evangelio y mirad cómo está. Ya muchos, a los ojos de otros quizás seamos descartados. Pero Dios no. Dios dice, déjame que te pode de todo aquello que te está impidiendo, de todo aquello que está dentro tuyo, que impide que vos avances, de todo aquello que te detuvo en tu caminar. Déjame que yo te lo quite, entregámelo. Yo te limpio nuevamente de todo eso y vas a ver que yo he puesto en ti algo precioso que no lo puse en otro, porque Él nos ha creado únicos, irrepetibles. Y Él ha puesto algo en ti que no puso en mí. Y el Señor dice, yo quiero que des frutos, no importa la cantidad de años que te hayas quedado detenido. Yo te invito hoy a que entregues tu carga, me des tu carga. Yo la llevo, yo la arranco, yo la quito, pero necesito que tú renuncies a ello. Necesito que renuncies a esos rencores, necesito que renuncies a esos vicios. ¿Cómo? ¿En cristiano con vicios? Sí, hermanos. Hay hijos de Dios atrapados aún en vicios, póngale el nombre que quiera, cigarrillos, aún drogas, aún pornografía y cuántas cosas, póngale el nombre que quiera. Y están detenidos. Dios ha puesto en ti un potencial tremendo en sus manos para su gloria. Y Él quiere que demos frutos, frutos de justicia, frutos de amor, frutos de paz, de gozo. Que seamos esa luz en este mundo en tinieblas, en este mundo en oscuridad. El Señor quiere que despojemos todo aquello que no nos sirve. Y cuando estés dispuesto a hacerlo, cuando te humilles en la presencia del Señor, Él va a venir y va a limpiar, va a doler. Pero toda herida que Él abra, Él la va a sanar con sus manos de amor. Porque Dios es amor. Dios nos ama, Él te ama. Y aquello que te ha detenido quizás por tanto tiempo en tu caminar, Él quiere quitarlo. Y Él quiere hacer algo nuevo en tu vida hoy. Él quiere que seas fructífero, quiere que seas feliz. Hay muchos cristianos, y lo he escuchado muchas veces, que dicen, todo me sale mal. Dios no me tira una buena. No es que Dios no te tira una buena. ¿No será que estamos llevando un camino paralelo, como decía al principio, y queremos que Dios bendiga todo lo que nosotros hacemos, cuando en realidad lo que nosotros estamos haciendo, Dios ve que es perjudicial para nosotros y nos va a llevar a un mal fin? No es que Dios no te tira una buena. Es que Dios sabe que lo que estás pidiendo lo mal y no está en su voluntad, y Él te está guardando de eso. Pero estamos tan encaprichados como un niño cuando se le dice un no, que no podemos verlo. Nuestros ojos comienzan a vedarse, comienzan a taparse, y solamente pensamos en nosotros mismos. Por eso necesitamos ser despojados de nuestro yo. Hermanos, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos también ser despojados de toda religiosidad. Necesitamos ser despojados de todo lo que sea doctrina humana que está dañando al cuerpo. Necesitamos ser despojados de la falta de amor. Necesitamos ser despojados de la condenación. No nos está a nosotros el condenar, no nos fue dado a nosotros el condenar a otros. Dios es el que justifica, y aun Dios es el que condena, no a nosotros nos es dado.
Pero necesitamos como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, también ser despojados de todas estas cosas. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Que el Señor ayude a mi vida y que el Señor ayude a tu vida. No seamos aquellos que quizás en el caminar de otro ser piedra de tropiezo. Porque con nuestros labios podemos dar vida, pero hermanos, también podemos dar muerte. Tengamos cuidado con los consejos que damos. Tengamos cuidado con lo que decimos. Que todo consejo que demos sea fundado en la palabra de Dios. Tengamos cuidado. ¿Cuántas cosas Dios tiene que podar de nosotros mismos como integrantes del cuerpo de Cristo y parte de su iglesia? Para que seamos fructíferos, esa es la finalidad, que demos frutos al 100%. Que demos buenos frutos. Y dice también palabra conocida en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 18. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Muchas veces nuestro GPS espiritual nos está llevando por cualquier lugar. Es tiempo de detenerlo y que nuestro GPS apunte a la palabra de Dios. Paraos. Como cuando alguien está haciendo algo así, vamos, paramos, pensemos, recapitulemos, veamos. Paraos, dice, en las sendas antiguas, dice. Mirad cuál es el buen camino y andad por él. Si nosotros queremos ser hijos de Dios y obtener toda la bendición de Dios, pero andamos en un camino paralelo al que es Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, no nos va a ir nada bien. Nuestra vida no va a ser plena, nuestra vida va a ser infeliz. Pero con Cristo tenemos plenitud. Él nos promete plenitud a nosotros. Él es aquel que todo lo llena en todo. Ese pensamiento es algo tan grande que creo que en nuestra mente humana no cabe. Pero si te encuentras como ese viejo laurel, laurel no, porque también teníamos un laurel, como esa vieja higuera que fue podada y que reverdeció y comenzó a dar frutos, y te encuentras estancado y como con esa rama seca, dice en el capítulo 43 de Isaías, versículo 18, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. A mí esta palabra, cada que la leo, me llena de esperanza. Dice el Señor: yo ya te limpié, ahora tú ya me entregaste todo, por eso te invito de todo corazón que le entregues todo eso que te ha detenido en tu caminar, todo aquello que te ha secado, todo aquello que ha impedido que lleves frutos, se lo entregues hoy al Señor. Porque el Señor dice luego: no te acuerdes ya de las cosas antiguas, ya está, ya pasaron, eso pertenece al pasado. Dice: yo hago cosa nueva, hoy Dios hace cosa nueva para tu vida. Y con esto yo ya termino. Dios hace cosa nueva. Dice: he aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Si nosotros estamos en Cristo, si permanecemos en Él como esas ramas bien agarraditas del tronco que es nuestro Señor Jesús, si permanecemos en Él, vamos a conocer esto nuevo que Él tiene para nuestras vidas. Y dice: otra vez abriré. Y esta palabra, amo esta palabra, porque dice: otra vez abriré camino en el desierto. Dice: y ríos en la soledad. Y si dice otra vez, es porque una vez ya fue hecho. Y por segunda, tercera o cuarta, no sé cuántas veces, pero otra vez el Señor dice: yo abriré caminos en el desierto y ríos, en la soledad. Quizás, por eso digo, estabas como esa higuera en soledad, con falta de nutrientes, con falta de fuerzas, con tus ramas casi secas, secándote espiritualmente. Pero el Señor dice: otra vez, yo abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Que su Espíritu Santo pueda correr
como esos ríos en nuestro interior, como dice la Escritura, que podamos ser llenos cada día. Permitámosle a Dios quitar todo lo que nos sirve para poder seguir avanzando. Y eso es lo que yo te invito en esta tarde, que puedas entregar todas tus cargas a Dios, que no te seques espiritualmente, que no te cortes. Nosotros solemos decir también, no te cortes, que no te cortes. No te cortes del Señor. No te cortes del Señor, no te alejes de Él, permanece en Él, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos da vida y vida plena y en abundancia. Así que te invito en este día que puedas orar al Señor allí en tu soledad, en tu lugar, y le digas, Señor, yo te entrego todo esto. Hasta ahora todo esto ha detenido mi caminar, pero yo quiero que hoy tú hagas cosa nueva. Señor, haz algo nuevo en mí hoy, pero permítele al Padre que pode todo aquello que nos sirve y todo aquello que impide que camines en su camino feliz, gozoso. Así que anhelo que Dios bendiga tu vida, que pueda ser de bendición esta palabra. Y también te recuerdo que los días martes, jueves estamos compartiendo estas reflexiones a través de YouTube. De YouTube se puede seguir a través de Facebook, a través de nuestras páginas. Y el día domingo el pastor también está compartiendo palabra. Dios bendiga tu vida. Sigamos orando los unos por los otros. Necesitamos cada uno de las oraciones de los otros. Fortalezcamos en el Señor y sigamos adelante. Porque Cristo viene pronto y no es tiempo de perder el tiempo. Que Dios te bendiga mucho. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.